Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy con Silvia Trujillo. Soy Silvia y hoy quiero hablarles de un tema que me ha volado la cabeza porque es literalmente algo que nos ayuda a entender quiénes somos y cómo vamos cambiando a lo largo de nuestra vida. Y el tema son los ritos de paso. No sé si han oído alguna vez el término, pero está bien interesante. ¿Y qué es exactamente un rito de paso? En palabras muy sencillas, un rito de paso es un proceso o una ceremonia o un ritual que marca la transición de una persona de un estado social, biológico o emocional a otro. Son esos hitos de la vida que le avisan a nuestra mente y a nuestro entorno que dejamos de ser quienes éramos para convertirnos en alguien nuevo. Entonces, de ahí verán la importancia y lo interesante del tema. Los invito a pensar en ejemplos clásicos que de seguro les suenan. Por ejemplo, los rituales de iniciación que hacían las culturas antiguas, o algo más reciente, los 15 años en una mujer, un grado, el matrimonio, o incluso el espacio sagrado que se le da a un funeral. Todos ellos tienen el mismo objetivo y es ayudarnos a digerir el cambio. Por eso es que los ritos de paso son tan importantes. Y para entenderlos como con la rigurosidad y la cercanía que buscamos siempre en este espacio, quise mirar este tipo de transiciones desde tres perspectivas diferentes, pero que al final se complementan de una forma maravillosa. La primera es mirarla como desde la parte de la neurociencia, y hay que arrancar diciendo un principio de realidad, y es que nuestro cerebro detesta la ambigüedad. Pasar de un estado a otro, de una etapa a otra, sin algo que le marque ese cambio, nos genera un vacío tremendo. Es como si le cortaran la historia al cerebro en la mitad y queda perdido, un poco como cuando al Waze le toca recalcular la ruta, ¿no? Queda como loco tratando de entender qué pasó. En ese sentido, desde esa perspectiva casi que fisiológica de cómo funciona nuestro cerebro, los ritos de paso son súper importantes porque son los que actúan como ese contenedor seguro para poder procesar todas las emociones que trae el cambio. Y al procesarlo, en cierta manera, nos da como el permiso de soltar la versión antigua para empezar a vivir desde la nueva realidad. En esta parte, este proceso, este edicto, nos permite, como he dicho muchas veces, nombrar la emoción para poder domarla. Entonces es fundamental que entendamos que estas ceremonias, ¿no? Estos procesos no son solo un check social, sino que además de, son importantísimos para que nosotros internamente podamos procesar los cambios que trae nuestra vida. De ahí la importancia de hacer ritos, celebraciones y toda como serie de actos para marcar los cambios en la vida de una persona. La otra perspectiva nos la da como toda la psicología del comportamiento, y desde este lado vemos que nosotros los seres humanos estamos diseñados para buscar validación y conexión, ¿no? Es en nuestros relacionamientos en los cuales también nosotros nos construimos a nosotros mismos. Y por eso viene otro aspecto importantísimo de los ritos de paso, que creo que es uno de los que hemos desdibujado, o por poner solo el énfasis ahí o por hacerlo muy poco, que es que la clave de estos actos y de estos procesos es que sean presenciados por nuestra comunidad. Y esto no solo trae esa sensación de validación y de conexión social que necesitamos tanto, sino que además, cuando estos actos son presenciados por nuestra comunidad,
se activa en nosotros la liberación de oxitocina, que es la hormona del vínculo, y la dopamina. Además de eso, los rituales estructuran un poco los caos que generan todos los cambios y los procesos como de transición. Los estructuran en cierta manera en pasos un poco más predecibles, lo que disminuye la actividad de la amígdala, del miedo, y saca nuestro cerebro del modo alerta o amenaza. Esto es importantísimo porque miren que los ritos de paso vienen como con esa estructura incluida que hacen que aunque el momento sea súper definitivo para nosotros, que nos haga ir como a lo incierto o a lo desconocido, esa estructura del ritual nos calma un poquito, ¿no? Y que lo presencie la comunidad y saber como que hay unas, por ponerlo de alguna manera, unas reglas de juego claras dentro de lo que va a pasar, nos ayuda a bajar la sensación de miedo, incertidumbre y de amenaza que viene por lo general cualquier cambio. Entonces veámoslo como poníamos el ejemplo ahorita de los funerales. Un funeral es un momento doloroso, de mucha tristeza, de mucha incertidumbre, pero el que yo sepa cómo se estructura el funeral, y aquí se valen todas las tradiciones y religiones que se van, lo importante es hacer algo y que yo sepa qué voy a hacer, qué me voy a despedir, qué va a pasar, ¿no? Más o menos qué incluye el rito, deja solo la parte del dolor y quita un poco la percepción de angustia o amenaza. En otros cambios y transiciones radicales de nuestra vida, como salir del colegio para ir a la universidad o salir de la universidad para tener mi primer trabajo, esas ceremonias que hacemos para mostrarle a la comunidad que estamos listos y que vamos a dar el paso, y que la ceremonia incluye el rito de la entrega de un diploma o de hacer no sé qué, todo eso ayuda un poco a procesar el cambio en medio del caos, el miedo y la incertidumbre que sentimos por la transición y por el cambio en nuestra vida. Y finalmente, pero no menos importante, está esta tercera perspectiva que es como más interna y personal, y es que esos rituales y estos ritos de paso nos ayudan a movernos del rol de víctimas del cambio al rol de ser los creadores de nuestra propia historia. Si no existieran los ritos de paso, las experiencias, los rituales, las ceremonias, todo eso que vivimos y que sentimos cuando estamos pasando por una transición importante en nuestra vida, queda como en caos y desordenado en nuestro interior, queda como información sin procesar, como bombas y burbujas que se prenden, pero el rito es el que ayuda como a dar la estructura de que todo esto que estoy sintiendo, todo esto que estoy pensando, la angustia que me da, las reflexiones que hago del pasado, entran como a ordenarse dentro de mi sistema gracias al rito de paso, a la ceremonia o al acto que yo haga para marcar en mí y ante la comunidad ese cambio en mi vida. En ese sentido, es maravilloso porque los ritos de paso nos obligan a parar, a reflexionar sobre el aprendizaje del capítulo que estamos cerrando, y nos invitan a elegir conscientemente cómo queremos escribir el siguiente paso. Y miren que es muy bonito porque por lo menos en los ritos de paso o ceremonias más grandes y más importantes que tenemos como sociedad, tratamos de hacer eso, ¿no? Cuando uno invita a una reflexión, cuando uno se va a graduar del colegio, uno piensa y uno revisa lo que fue esos años y uno imagina lo que quiere hacer en adelante en su vida con lo que vaya a estudiar en la universidad. Igual cuando sale de la universidad uno cierra ese capítulo y se imagina cómo va a ser su vida laboral, la proyecta, analizando de la carrera qué fue lo que más le gustó, ¿no? Por cuál fue el lado que se sintió mejor, y eso se vuelve, esa reflexión nos ayuda a orientarnos al siguiente paso que vamos a dar. Cuando uno se va a casar, uno debería conscientemente reflexionar lo que fue su vida antes de estar casado y lo que uno espera de su vida casada. Y también en situaciones más difíciles y más dolorosas. Yo creo que un divorcio, una pérdida, un despido, todas son situaciones a que algo no salga bien,
deberíamos hacerle su propio acto, ¿no? Su propio rito de paso para ayudarnos a interiorizar y reflexionar sobre lo que esa experiencia deja en nuestra vida. Entonces, miren que cumplen labores bien, bien importantes para nosotros. Y en parte la razón por la cual quise traer este tema al podcast es porque siento, acabo de vivir un rito de paso muy, muy importante, que es la graduación de mi hija mayor del colegio y me invitó como a reflexionar mucho en todo lo que hay alrededor y en de pronto cómo hemos desdibujado algunas cosas o poniendo o le hemos puesto énfasis a otras, perdiendo como lo importante que implica el rito de paso. Y es que como con muchas de las ceremonias y rituales de nuestra vida, a veces hemos terminado poniendo excesivo énfasis en la forma y hemos dejado de lado el fondo. Eso por un lado, o sea, ¿qué quiero decir? Que sí, hoy en día todo el mundo, o bueno, mucha gente sigue celebrando sus ritos de paso en la vida, graduaciones, matrimonios, bautizos. Creo que ahora hacemos hasta además, ¿no? Todas estas revelaciones de género, cuando un bebé o cómo cuenta uno que está embarazado, en fin. Hay una cantidad, pero hay un exceso de forma, ¿no? Nos mostramos mucho en cómo lo contamos y no sé qué tan profundo hacemos el análisis interno de lo que implica para nosotros, qué implica para nosotros ser padres, qué implica para nosotros ser padres de un niño o de una niña más allá de anunciarlo de una manera así categórica, qué implica para nosotros un matrimonio más allá de hacer un fiestón de 500 personas, ¿no? ¿Qué implica una graduación? Eh, Todo eso y por otro lado, que esos los hemos hiperadornado, creo que hemos tapado o escondido los ritos de paso de las situaciones más complejas y difíciles de nuestra vida, que también son fundamentales, como una muerte, como un despido, como un diagnóstico, ¿no? A veces los ocultamos o nos quedamos muy apegados a lo que siempre se ha hecho sin entrar realmente a revisar toda la información que tienen para nosotros. Eh, entonces, uno de los puntos que analicé es, claro, cómo nos vamos a la forma, ¿no? Porque lo vemos en todas partes, celebraciones fotografiadas y filmadas de todo, con 1500 reacciones, pero realmente qué tan profundo interiorizamos. Y yo les quiero decir que yo llevo con este tema del grado de mi hija, llevo procesándolo casi que 6 meses, entendiendo lo que significa, obvio para ella, pero también para mí como mamá, cómo cambia este rol de mamá de una persona que ya no está en el colegio y va a la universidad, de una persona que ya no lo va a necesitar uno tanto, en fin, o sea, hay muchas reflexiones de qué me dejó esta etapa, qué le dejó a ella, qué nos dejó como familia y qué quisiera esta nueva etapa, que no se puede quedar simplemente en que hicimos un promo, una celebración o tengo una foto de un cartón, ¿me explico? Entonces, ese es un lado al que quiero invitar a la reflexión de los rituales, las celebraciones y las ceremonias, ¿no? Como hacer esa introspección, no solo la parte de mostrarlo comunitariamente, y segundo, de verdad, lo que implica para nuestra comunidad estos cambios en nuestra vida. Pero la otra reflexión fue, hey, ¿cuántas ceremonias o ritos hemos perdido o hemos dejado pasar por alto en este ritmo en el que vivimos hoy en día como cultura y sociedad? Y me llevó a preguntarme qué implicaciones tiene que como seres humanos perdamos ritos de paso. Porque como les decía ahorita, hoy en esta era de la inmediatez, de las pantallas, de esta como obsesión por estar siempre ocupados, hemos desdibujado lo poderoso de muchos de estos espacios. Como les decía ahorita, nos volcamos hacia afuera y dejamos de ritualizar lo de adentro y creo que de lo que les conté del papel que juegan en nuestra vida es de lo más importante, ver cómo nos ayudan a procesar, a estructurar, interiorizar la persona que estamos siendo, que dejamos de ser y en la cual nos vamos convirtiendo. Y yo creo que hay unos ritos que hemos dejado ir, aunque en apariencia mantengamos, pero por un lado se me ocurrió la transición consciente a la adultez. Hoy
el momento más claro que tenemos en el que la sociedad nos dice que ya somos parte de los adultos y que tenemos nuestra propia voz y nuestras propias responsabilidades es realmente como sacar la cédula. Y creo que es un acto mucho más como procedimental e individual y termina manifestado es en un documento que sí me da la posibilidad de elegir si tomo licor o no en un lugar público y me da la posibilidad de votar, pero más allá de eso, no creo que haya un espacio de rito de iniciación formal para uno como persona de volverse adulto. Y wow, este me pareció poderosísimo porque si uno mira otro tipo de culturas, no esta sociedad tan occidentalizada que tenemos nosotros, los ritos de adultez son, primero, importantísimos y segundo, son muy complejos y muy difíciles. O sea, pienso en tribus indígenas que mandan al joven, por decirlo de alguna manera, a cazar solo y a estar solo 3 días por fuera a ver si es capaz de sobrevivir para demostrar si ya es un hombre realmente, ¿no? Ahora hay otras que pues apenas la mujer tiene su primer periodo, ya la consideran mujer y la ponen a vivir como mujer, que también podríamos entrar a mil debates de eso, pero el hecho es que creo que por lo menos para nosotros ese rito de iniciación a la adultez está muy en papel y en procedimiento y muy poco en interiorizar lo que significa las implicaciones y todos los cambios que trae volverse adulto. Y eso fue uno de los que me puso a pensar bastante y a entender, ¿no? Cómo recuperar algún tipo de ceremonial, de rito, de algo que nos ayude a procesar y entender el cambio gigante que implica volverse un adulto en este planeta. Otro ejemplo que se me vino a la cabeza es que perdimos mucho de los espacios sagrados para vivir nuestros duelos. Los cierres cada vez se han vuelto más rápidos, ¿no? Porque en cierta manera como que nos empujamos a superarlo pronto, a seguir con la vida. Y creo que ese es otro rito de iniciación, otro ceremonial que antes era mucho más poderoso y estaba mucho más enriquecido de símbolos y de una cantidad de cosas. Ojo, no se trata de mantener la tradición y el ritual porque así se hacía siempre, no me quiero ir para allá, pero sí quiero decir, por ejemplo, que temas como el luto, eh, hacer las novenas después de un fallecimiento, la velación, eh, la manera en la que se haga la ceremonia de despedida de quien ya no está, esa presencia comunitaria tan fuerte que había después para quienes habían sufrido una pérdida, ¿no? Ese contacto cercano, esa presencia física en la casa, ese llevarle la comida, ese todo, creo que todo hace parte de ese rito de paso que sobre todo en el caso de los duelos es tan importante hacer para que podamos internamente procesar lo que está pasando. Y creo que ese lo hemos desdibujado un poco en funeraria, misa, o independientemente de la creencia que uno sea, y después qué hago con las cenizas o el entierro, lo que sea, y ya, ¿no? Y como que seguimos. Entonces, en ese sentido, creo que hemos perdido bastante y esa pérdida complejiza el proceso interno que necesitamos para entender y, como su nombre lo indica, procesar la pérdida. Ahora, andamos tan en automático que hemos perdido otro paso que me parece fundamental, que son las pausas de integración profesional, por ponerle algún nombre, ¿no? Hoy como que brincamos de trabajo en trabajo, de logro a logro, sin realmente celebrar esos cambios, pero creo que especialmente hemos perdido el rito al vivir esas experiencias de cambio que tenemos en nuestra vida profesional y en nuestra carrera. Y yo ahí lo siento mucho porque ya sea que uno haya tomado la decisión voluntaria de renunciar a un trabajo para buscar un nuevo rumbo porque consiguió otro,
o que nos hayamos enfrentado a un despido inesperado y no voluntario, solemos pasar el acontecimiento como hacia el siguiente sin permitirnos hacer un cierre consciente de ese ciclo laboral. Y eso hace que no terminemos de procesar la pérdida de rol anterior. Y eso nos lleva a entrar a nuestros nuevos roles y trabajos cargando con las expectativas, los miedos o los dolores del pasado. Y eso yo lo he sentido en mí misma porque cuando uno sigue, por ejemplo, con las métricas de un tipo de trabajo, con el estilo, con la cultura y empieza a hacer otro y no ha como procesado e interiorizado lo que hacía antes versus a lo que se va a enfrentar ahorita, puede uno hacerse mucho más confuso y más difícil el camino que si uno tiene la oportunidad de hacer un acto, por pequeño que sea, como para interiorizar ese cambio. En eso lo veo muy claro y lo veo con mayor claridad también en las personas que se pensionan, por ejemplo, ¿no? Y esa sensación de desubique, de pérdida de sentido de la vida y de propósito de ya no estar haciendo algo, cuando no lo acompaño como de un rito de paso con todo lo que debe implicar, como los grandes cambios de nuestra vida. Entonces, aparte de lo que ya les he conversado, ¿qué implicaciones tiene para nuestro bienestar esos cambios que ha habido en los ritos de paso de nuestra vida? Y yo creo que el fundamental es que al no haber como ese marcador, ese hito o esa ceremonia comunitaria que muestre y haga evidente el cambio, hace que nos quedemos atrapados en crisis de identidad muy prolongadas, sintiendo que nunca realmente estamos listos o vamos a ser capaces realmente de asumir esa próxima etapa o ese próximo reto. La falta de cierres formales en todo deja emociones no resueltas en el inconsciente y eso lo que hace es alimentar la ansiedad y aumentar círculos viciosos de juicio contra nosotros mismos, de crítica, de miedo, de sensación de incapacidad. Y además, al privatizar en cierta manera los ritos de los quiebres, de los dolores y terminar viviéndolos como en aislamiento, perdemos la parte de conexión auténtica que ayuda a calmar a nuestro sistema nervioso. Como ustedes saben que a mí no me gusta quedarme solo en la teoría, quiero pasar ahora a compartir 3 recomendaciones muy prácticas que podemos empezar a usar hoy mismo para volver a dotar nuestra vida de sus propios ritos de paso. El primero es invitarnos a hacer ritos de cierre de capítulo cuando cambia algo importante en nuestra vida. Y esto puede ser tan sencillo como escribirnos una carta a nosotros mismos. Cuando se cierra una etapa, cuando cambia un trabajo, cuando se acaba una relación, en los cumpleaños, ¿no? Es sentarnos a escribirnos una carta a nosotros mismos donde detallemos qué aprendimos del ciclo anterior, qué agradecemos, qué elegimos dejar atrás. Este ejercicio tan simple nos ayuda a asimilar emocionalmente lo que la mente ya entiende de forma racional, pero que no logra procesar de forma emocional. La segunda idea, consultar en terapia. Miren, este rito del acompañamiento profesional es súper importante y creo que hoy más que nunca que estamos acudiendo todos a esa inteligencia artificial a preguntarle nuestras cosas, que sí puede que nos dé una sensación de guía y de tranquilidad, pero que nunca se va a comparar con tener a alguien sentado empáticamente mirándome y recibiendo todo lo que está pasando. Y sobre eso tengo otro episodio que se llama ¿Por qué ChatGPT no puede ser tu terapeuta? Que les recomiendo irlo. Pero en terapia uno habla mucho de dejar etapas atrás o de procesar la incertidumbre de un nuevo comienzo y todas estas situaciones son caminos incómodos, son difíciles, se demoran y uno solo o se da muy duro o se permite demasiado. Así que consultar siempre será una mejor idea. Creo que ir a terapia es en sí mismo un rito de paso potentísimo para uno reconocer que hay algo en su vida que está cambiando y que necesita un ajuste y hay con quién evidenciarlo. Y tercera idea es buscar espacios sagrados de guía donde nos permitamos ser vulnerables, ¿no? Es para bien o para mal. Y lo que quiero decir acá es
redefinir nuestras celebraciones, que es la tercera recomendación que les quiero dar, y que celebremos los procesos, no solo las metas cumplidas, ¿no? Que empecemos a romper esa trampa de la productividad tóxica. Podemos crear rituales paralelos a los grandes, como más interiorizados, pero también podemos crear rituales pequeños después de un día que fue especialmente exigente, regalarme un baño delicioso para procesar, o después de un mes que ha sido muy difícil, o que logré algo maravilloso, hacer una comida especial para celebrar ese hecho, ¿no? Al cerebro le importa tanto el camino como el destino, entonces permitirnos celebrar cosas un poco más, por decirlo de alguna manera, cotidianas, que no son tan cotidianas, porque un día especialmente difícil no es tan cotidiano, pero es importante, nos ayuda a procesar, celebrar esas pequeñas cosas con otros y con cosas que pueden ser muy sencillas, puede ser fantástico para ayudarnos a interiorizar todo lo que pasa en nuestra vida. Hoy quiero en particular que nos quedemos con esto. La vida está en constante cambio. Es imposible evitar las transiciones, pero sí podemos elegir cómo transitar esos procesos de cambio. Y en ese transitar, los ritos son fundamentales para recordar quiénes fuimos y para decidir quiénes queremos ser. Y para interiorizar el mensaje de hoy, honrar esos cambios de la vida, nos invito a oír la canción Changes de David Bowie. La encuentran en mi playlist Hoy con Silvia Trujillo en Spotify. Me encantará que la pongan y que hoy se den el regalito de sentarse a reflexionar qué rito de paso han dejado pasar y creen que haya sido importante o cuál necesitan hoy. Y si este episodio resonó con ustedes, les agradezco un montón que lo compartan con alguien que esté viviendo una transición en este momento de su vida, que me dejen las 5 estrellitas y sus comentarios, me encanta leerlos. Y gracias por estar aquí, gracias por elegir este espacio para ustedes. Les dejo un abrazo gigante y espero que nos veamos en el próximo episodio de Hoy con Silvia Trujillo.